La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Se desarrolló durante algo más de 4 años. Comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Ocurrió principalmente en Europa, enfrentando a las principales potencias de aquella época. La Triple Alianza, originalmente conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, contra la Triple Entente, que estaba conformada por Rusia, Francia y el Reino Unido. Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde, en 1915, debido a un conflicto de intereses con el Imperio Austrohúngaro. El enfrentamiento tuvo una principal causa: el imperialismo, es decir, el afán de todos estos países por expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes de crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural. Sin embargo, curiosamente, el verdadero desencadenamiento de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en una visita a Sarajevo, Serbia. El crimen fue llevado a cabo por un grupo nacionalista serbio conocido como Mano Negra, en respuesta a la política expansionista de Austria-Hungría en los Balcanes. Este hecho provocó un conflicto diplomático que desembocó en una declaración de guerra oficial del Imperio Austrohúngaro a Serbia un mes después del suceso. Principalmente Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Consecuentemente, Alemania declaró también la guerra a Rusia. Francia, por una relación de alianza con Rusia previa al conflicto, entró automáticamente en la guerra. Finalmente, el Reino Unido se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica. La ofensiva de esta manera tuvo dos principales frentes: el frente occidental, al este de Europa, Alemania contra Francia y el Reino Unido, y el oriente, al este de Europa, Alemania y Austria-Hungría contra Rusia. Al frente occidental acabaría uniéndose Estados Unidos del lado de Francia y Reino Unido, tras el bombardeo de submarinos alemanes a barcos con tripulación estadounidense que trataban de llevar aprovisionamiento al Reino Unido. El frente occidental consistió en una larga guerra de desgaste en trincheras sin movimiento, y el oriental en una batalla de caballerías que se determinó por los avances del eje central y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó con la monarquía del país en la llamada Revolución de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un acuerdo de paz con las potencias centrales en marzo de 1918. Por su parte, Austria-Hungría solicitaría un armisticio en noviembre de ese mismo año debido a su debilitamiento en los Balcanes, y Alemania, aunque se adjudicó parte de los territorios occidentales rusos tras su condición, pudo centrar todos sus esfuerzos en el desgastado frente occidental. Acabaría desplegándose y firmando un armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra llegó así a su fin con un cómputo superior a los 15 millones de muertos y la victoria del bloque aliado. 5 años justos después del comienzo de la contienda se firmó el Tratado de Versalles, que obligó a Alemania y a Austria-Hungría a asumir responsabilidades morales y materiales de la guerra, y al desarme militar, y a realizar importantes cesiones territoriales y económicas al bloque vencedor. La Segunda Guerra Mundial ocurrió entre 1939 y 1945. Fue una contienda armada internacional que involucró a prácticamente todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, Francia y el Reino Unido, a los que acabaría uniéndose en 1945 Estados Unidos, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, y la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. La guerra tuvo una causa similar al de la Primera Guerra Mundial: el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Una Alemania a la que se le prohibió rearmarse después de ser derrotada en la Primera Guerra Mundial.
lo que provocó la declaración inmediata de guerra de Francia y el Imperio Británico. En este punto, el avance de la contienda se dividió en tres grandes frentes: el frente continental, Alemania contra los aliados por el control de Europa; el frente en los Balcanes y el norte de África, Italia con la ayuda alemana contra los aliados por la conquista de estos territorios; el frente en el Pacífico, Japón contra los aliados, más la incorporación de Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés a la base militar estadounidense Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 por el control del Pacífico y Asia Oriental. Los tres focos de la batalla acabaron con victoria aliada. La primera derrota del eje llegaron en los Balcanes y el norte de África, donde los aliados los obligaron a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras conquistar gran parte de Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadirla, acabando derrotado en la batalla de Stalingrado. Mientras en Europa Occidental, la unión de fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, capital de Alemania, entre otras ofensivas como el famoso desembarco de Normandía. Por último, en el Pacífico, Japón perdía cada vez más territorio, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra tras el ataque de Pearl Harbor. Este último frente se sentenció con el bombardeo nuclear de Estados Unidos de Hiroshima el 6 de agosto y el bombardeo de Nagasaki el 9 de agosto, ambos en 1945, forzando al Imperio japonés a declarar su rendición incondicional el 2 de septiembre de este mismo año, dando por finalizada así la guerra más mortífera de la historia. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 60 millones de personas y la creación de la ONU el 24 de octubre de 1945 para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos.